El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Escuela Maternal, Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, exprofesora del Colegio La Corder, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Buenas noches a todos los televidentes. Queremos hoy saludarlos y desearles que cada uno de ustedes pueda atender a este llamado de la palabra de Dios para que realmente llegue a la vida de cada uno la luz, el entendimiento y se abran nuestros sentidos espirituales que a veces los tenemos dormidos por falta del conocimiento de la palabra de Dios. Es necesario que nos motivemos a dejar a un lado toda ignorancia acerca de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque son cosas grandes y maravillosas las que Él nos ofrece. Él quiere que realmente nuestra vida esté llena de paz, de gozo, de mansedumbre, de templanza, de todo lo que es bueno para el hombre. Que nuestra vida realmente se llene con este poder grandioso que viene de lo alto. El Señor quiere para cada uno de nosotros que llegue la luz y se abran los ojos del entendimiento. Es así que se puede lograr esto, es a través de aceptar a Cristo Jesús en nuestras vidas y reconocer que el derramamiento de su preciosa sangre, por la cual hemos sido nosotros rescatados, ¿para qué? Para vivir juntamente con Él. Cristo Todopoderoso entregó su vida por cada uno de nosotros, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos una bendita esperanza, que no vamos a pasar por este mundo y nuestra luz será apagada el día que se abra el Seol y nuestros cuerpos estén dentro del Seol. No, para cada uno de nosotros hay una verdadera esperanza. Vivir junto a nuestro Creador, el cual ha dado su vida por nosotros y ha pagado el rescate con su preciosa sangre. No desaproveches esta oportunidad de entender y escudriñar qué tiene Dios para ti. Hoy tiene algo maravilloso para que lo entiendas. Son unos regalos que vienen de parte de Dios. Se llaman dones espirituales. Estos dones que
solamente Dios puede regalar a cada uno de nosotros. Son dones de parte de Dios, no son de parte ni de una institución educativa, ni de parte de un terapeuta, es de parte de Dios. Y tú los puedes tener, los puedes adquirir porque es un regalo. Ese regalo que viene de parte de Dios para ti, Él te lo va a mostrar hoy. Los dones del Espíritu. El primero es el don de entendimiento. Parece increíble que a pesar de que las personas se capacitan durante tanto tiempo, porque es desde la niñez donde están estimulando al bebé mediante terapias para que sus sentidos sean despiertos y haya en ellos un avance y un crecimiento en las inteligencias múltiples, porque hablamos hoy en día de inteligencias múltiples. Pero mira que el Señor te dice hoy que es un don, un regalo que viene de parte de Dios, y es el don del entendimiento. No todo el mundo tiene ese don de entendimiento. Lo puedes adquirir cuando tú le entregas tu vida a Cristo Jesús y lo aceptas como tu Salvador, quien ha pagado ese rescate por ti. Mira, el don del entendimiento, se abre los ojos del entendimiento y vas a poder comprender realmente qué es lo que pasa en este mundo y hacia dónde vamos cada uno de nosotros. En el libro de Job 32, capítulo 32, versículo 8, nos dice: ciertamente espíritu hay en el hombre. La ciencia ya está reconociendo que el ser humano está compuesto por el espíritu, no solamente la materia ni la conciencia, no, sino que hay un reconocimiento del espíritu. Las neurociencias ya te hablan del espíritu que hay en el hombre. Y aquí en Job nos está hablando que ciertamente espíritu hay en el hombre. Es cierto que tenemos un espíritu dentro, el nuestro, el que Dios ha puesto dentro de este cuerpo material. Hay un espíritu. Y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Mira, este espíritu que cada uno de nosotros tenemos, si no tiene el conocimiento de Dios, no va a haber ¿qué? Entendimiento. Tienes el entendimiento entenebrecido, en tinieblas, eres oscuridad, pero Dios hoy te da ese regalo, el soplo del Omnipotente hace que entiendas, y cómo vas a empezar a entender y a llegar la luz de Cristo Jesús a tu vida cuando le entregas completamente tu espíritu a Él.
Y también hay los dones de parte de Dios de acuerdo al carácter de los hombres. En Eclesiastés 2:26 nos dice: porque al hombre que le agrada a Dios, le da sabiduría, ciencia y gozo. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición realmente recibir estos dones grandiosos! Sabiduría, ciencia y gozo. Gozo. El gozo se ha perdido y ha entrado la depresión y la incertidumbre y la angustia en el ser humano. Pero mira, el Señor hoy te dice que el que le agrada a Dios le da estos regalos grandiosos: sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar. Mira, este trabajo de acelerarse y afanarse en este mundo para adquirir un poco de objetos, bienes, objetos tanto físicos como mentales. Y mira que al pecador le da ese trabajo de recoger y amontonar y llenarse de un poco de cosas que son vanas, pasajeras. No hay comparación de todas estas cosas con lo grandioso que nos da el Señor, que es sabiduría, ciencia, gozo, entendimiento. Y al pecador le da este trabajo de recoger y amontonar para darlo al que le agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Aflicción de espíritu, porque en medio de todos estos afanes, tu espíritu se aflige, no tiene el gozo, la sabiduría y la ciencia que viene de Dios. Hoy te invito a que verdaderamente te animes, anímate a conocer y aceptar a Cristo Jesús en tu vida. ¿Para qué? Para que obtengas estos regalos, estos dones que vienen de parte del Dios Todopoderoso. También estos dones de parte de Dios da habilidad de palabras consoladoras. En Isaías 54 nos dice: el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Hay un auge ahora a nivel mundial donde las neurociencias, la psicología, la psiquiatría, la medicina, estas áreas se han unido en pos de buscar cuál es el método verdadero para poder aliviar tantas enfermedades, porque las enfermedades nacen de las emociones. Como tú manejas tus emociones, así mismo empiezas a llenarte de una serie de enfermedades. Entonces,
Ahora se habla de la psicología transpersonal que trasciende y hablan acerca de la meditación, del silencio, de colocar la mente en blanco, de acallar los pensamientos internos mediante la meditación. Pero mira el Señor hoy lo que te está diciendo: no dejes tu mente en blanco, medita en la palabra del Señor de día y de noche, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso el Señor te lo dice hoy. No tengas una meditación en el vacío, medita en la palabra de Dios que trae ¿qué? Sabiduría, ciencia, gozo, entendimiento. Eso te lo puede regalar Cristo Jesús para cada uno de nosotros. Y dice que puede el Señor, me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Qué importante es ejercitarnos verdaderamente en la palabra del Señor, conocer de su poder. ¿Para qué? Para poder ayudar a nuestro prójimo. Mira, para darle ánimo, aliento al que ya no tiene más fuerzas, está cansado. Y hay personas que se cansan de vivir, por eso deciden quitarse la vida, porque ya no resisten más la vida misma, están cansados en el camino de sus propias vidas. Pero cuando tú verdaderamente le entregas tu vida al Señor, Él coloca en ti palabra de sabiduría, de poder, de ciencia. ¿Para qué? Para orientar a todo aquel que ya está cansado. Tus propios hijos pueden sentirse cansados. Tus padres, tu esposo, tu esposa, tus tíos, tus familiares, los ves que ya están cansados. Pero si no hay en ti lengua, palabra de sabiduría, que es un don que el Señor te regala a ti, cuando tú verdaderamente decides seguirlo, no tienes nada para ofrecer al que está cansado. Al contrario, lo ves cómo se derrumba, cómo cae, y no tienes ningún poder para ayudarlo. Lo ves cómo su vida se va destruyendo día a día, pero como no has recibido este don, este regalo del Señor, que es la sabiduría y el entendimiento, el gozo del Espíritu Santo en tu vida, no puedes ayudar a los seres que más amas. No los puedes ayudar porque no hay palabra de poder para poderlos levantar de ese estado. Uno de los síntomas donde se demuestra cómo el sistema nervioso de las personas está siendo atacada por la angustia, por la desesperación, por la ansiedad, es el insomnio. Te quita el sueño.
y es la 1 de la mañana y no puedes dormir, duermes media hora, te levantas y llegas y ves el amanecer porque tienes insomnio. Ese síntoma te lo puede quitar Cristo Jesús cuando tú le entregues tu vida y dejes todas tus cargas puestas en Él, porque Él te dice: venid a mí, todos los que están cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Él te quita esa carga y te quita todo insomnio de tu vida. Te lo quita. Vas a poder dormir tranquilamente porque tu sistema nervioso lo gobierna, es el Todopoderoso. Cuando le entregas completamente tu vida a Él y empiezas a tener una comunión con el Señor y empiezas a meditar en esta palabra que tiene poder, no es una religiosidad, no es un fanatismo, no, esto verdaderamente es para que transformes tu manera de vivir y adquieras el poder de Dios. ¿Para qué? Para vencer todo obstáculo que hay en este mundo. También el Señor nos da ¿qué? Diversidad de dones. Mateo 25:15 le dice: a unos dio 5 talentos, y a otros 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Tenemos talentos, tenemos verdaderamente este regalo de Dios. No hay necesidad de desaprovechar nuestra vida y quejarnos que no tenemos cómo vivir, porque el Señor nos ha dado a cada uno un talento que no lo da ni la mejor universidad de este mundo, ni la más prestigiosa, ni la más costosa. Son los talentos que nos regala Dios para poder subsistir. Cuando crees en el Señor, te llenas de este poder y según tu capacidad, según tu fe, porque la fe es la certeza de lo que esperas y la convicción de lo que no ves. Pero puedes estar lleno de deudas, puedes sentirse perseguido, puedes no tener para llenar tu nevera, pero si tú te llenas de fe y confías verdaderamente en quien puede rescatar tu vida y sacarte del lodo cenagoso, te da ese don, ese regalo que es el gozo, el gozo. Y a pesar de lo que puedas estar pasando, como Cristo Jesús pasó hacia el camino a la cruz, pasó un camino lleno de dificultades, pero tenía el gozo del Espíritu Santo de Dios en él y pudo resistir, y es más que vencedor, porque venció la muerte. Asimismo, nosotros, cada uno de nosotros que le reconocemos que ese derramamiento de sangre y con la fe, por medio de la fe, que es la esperanza, la certeza de lo que
esperamos y la convicción de lo que no se ve, ahí hemos nosotros creído en Él. Y ese derramamiento de sangre, de su sangre poderosa, hace efecto en nuestra vida. Y cuando tú lo recibes, eres salvo tú y toda tu casa. Si verdaderamente amas a tu familia, recibe la palabra de Dios, escúchala y confía en el Señor, que es todopoderoso, que Él rescata y transforma tu vida. Él lo puede hacer. Y incluye la sabiduría. Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hoy te invito a que verdaderamente le pidas la sabiduría al Señor. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo este mundo le falta tanta sabiduría, donde han dejado los seres humanos el uso natural contra el que es contra toda naturaleza, uniéndose hombres con hombres y mujeres con mujeres, y han dejado todo lo que el Señor ha instituido, que es perfecto y lleno de sabiduría, como es la unión entre un hombre y una mujer, para poder tener una familia llena del poder de Dios. Pero esa falta de la vida cercana a Dios y tener una vida ajena, haciendo cada uno su voluntad, les ha faltado sabiduría. Así que los invito a que cada uno de nosotros le pidamos sabiduría al Señor, y Él nos las da abundantemente y sin reproche. No dejes pasar tu vida, el tiempo, no dejes que pase más tiempo sin conocer estos regalos que el Señor tiene para ti: el entendimiento, la sabiduría, la ciencia, el gozo, todos estos talentos con los que el Señor nos ha enviado a este mundo. ¿Para qué? Para que seamos grandes, para poder sustentarnos. No dejes pasar más el tiempo sin recibir estos regalos. Horacio nos continúa instruyéndonos en la palabra de Dios. Aquí está Horacio. Gloria a Dios. Gracias, hermanos. Dios los bendiga y el Señor nos fortalezca. El Señor nos está hablando hoy de ese poder que viene a través de la palabra de Dios. Como está escrito: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No podemos ni añadirle ni quitarle al árbol de la vida, que es para la sanidad, las hojas del árbol, que es la palabra de Dios, que es Cristo, el Verbo, la semilla, la simiente de Cristo hecha realidad en nosotros, en esta parte terrenal. Por eso la fe es importantísimo nosotros alimentarla y fortalecerla, porque es la parte espiritual, es lo que no vemos. Esa parte espiritual es la que nos fortalece en medio de las angustias, las depresiones, las tristezas, los oprobios
las necesidades, la soledad, el miedo, el temor, todas estas fuerzas bajas, malignas, nos debilitan si no tenemos al Señor y al poder de su fuerza, que es el poder de su Santo Espíritu, que nos ha dejado a través de nuestro Señor Jesús Cristo. Vino, pagó por nosotros un precio de sangre, limpió nuestra alma, nuestra conciencia de esas obras de las tinieblas. Estábamos entenebrecidos para poder ser morada de Dios en el Espíritu y tener ese tesoro grandioso en esta parte de esta carne. Sin el Espíritu, el cuerpo está muerto, dice Santiago. Nosotros tenemos que venir al Señor, como nos está el Señor enseñando hoy, a través de la enseñanza de que somos integrados, cuerpo, alma y espíritu. Tenemos el atrio, que es la parte terrenal que vemos, tú me estás viendo, estamos viendo la parte de afuera. Tenemos nuestra alma, que estaba entenebrecida, aún todavía para eso se predica y se anuncia la palabra de Dios, que nos despierta de ese entenebrecimiento y nos da luz para echar fuera a esas tinieblas, porque el enemigo también se disfraza de ángel de luz y nos hace hacer cosas negativas que Dios no nos ha mandado a hacer por falta del conocimiento que nos lo trajo Cristo. Primera de Juan 5:20 dice: Cristo vino y nos trajo el entendimiento y el conocimiento para verdaderamente adorar a Dios. Si no tenemos ese entendimiento y ese conocimiento que nos da la luz de Cristo Jesús, que vino a redimirnos de esa maldición de la ley del pecado y nos trasladó a la luz de su reino del Hijo, que es Cristo Jesús, que es la ley del Espíritu de vida, que es la que nosotros tenemos que fortalecer y alimentar, y viene a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Por eso hoy nos está hablando el Señor que tenemos que alimentar nuestro espíritu, de nuestra mente, ser renovados para estar completos y agradar a Dios Padre. Juan 4, Dios de los espíritus de toda carne. Pero tenemos que leer y venir a la palabra de Dios para no ser destruidos, porque mi pueblo fue destruido, Oseas 4:6, por faltar el conocimiento. Vosotros mucho erráis, dice el Señor, porque no conocéis las Escrituras. Entonces tenemos que venir verdaderamente y nosotros alimentarnos nuestra parte débil que teníamos, alimentarla con ese tesoro en vasos de barro que es el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en Isaías 41: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Habla al corazón de Jerusalén, ¿ya? Porque Jerusalén es nuestra parte espiritual y el Señor dice que nuestra parte espiritual tiene que estar despierta, nuestra parte tiene que estar alumbrada por esa luz. Despiértate, tú que duermes, y te alumbrará la luz, porque estábamos en un estado inconsciente, pero Dios nos trajo la parte de Él para devolvernos esa parte que estaba dormida, porque todos tenemos la imagen y semejanza de Dios, pero está dormida. Es el Espíritu que está en nosotros y tenemos que despertarlo a través de la enseñanza, a través del Señor, de la palabra, de esa palabra viva y eficaz, que es la que penetra al espíritu, al alma, ¿ya? Y nos da esa vida, porque nos estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos desconectados de esa parte espiritual, pero Dios en su misericordia nos ha dado vida, y vida en abundancia, para salir de ese estado lamentable del sepulcro, de muerte, y resucitar y poner las cosas, nuestra mente en las cosas benignas, buenas, agradables, perfectas, que Dios nos trae a nosotros para recibir esos dones y esos talentos que Dios nos los regala. Venimos con toda bendición, Efesios 1, desde antes de la fundación del mundo, antes de entrar a esta parte de esta materia, Dios nos dotó de toda esa parte espiritual, pero hubo un engaño, una desobediencia de nuestros primeros padres, y por eso perdimos ese vestido
y el ángel de luz, un ángel que era de parte que tenía Lucifer, fue arrojado a esta tierra ya por querer ser altivo, soberbio, orgulloso, y ese ángel de luz trata de robarnos el vestido que Dios nos ha dado en esta materia, para que busca adoración, pero una adoración baja, terrenal, para apartarnos a esa sincera fidelidad que nos engaña, la serpiente antigua, diablo o Satanás, porque después de que fue arrojado ese ángel de luz a la tierra, pues él persigue es a la iglesia del Señor, los que han sido despertados por Cristo, por esa luz, y nosotros tenemos ese poder espiritual, pero a través de la palabra de Dios podemos derribar todo argumento viniendo al Señor y tener esa luz y ese conocimiento verdadero, porque escrito está, le dijo el Señor a ese ángel caído, escrito está. Entonces nosotros también tenemos que tener ese poder de las Escrituras, que es el manual o testamento que nos ha dado un Padre, para que ya no seamos rebeldes y podamos nosotros vestirnos de la luz verdadera, que es nuestro Señor Jesucristo, que vino al mundo a deshacer las obras del maligno, estas obras del maligno que estamos viendo: muerte, destrucción, robo, la soberbia de la vanidad, del orgullo, la prepotencia del hombre alejado de Dios. Ha perdido esa parte y el enemigo lo alimenta y lo fortalece con lo bajo, para que nunca voltee a mirar al Señor. Pero nosotros tenemos que, como hijos de Dios verdaderos, tener esa parte espiritual y tener que obedecer a Dios antes que los hombres, porque el hombre de pecado quita la parte de la palabra de Dios y pone mandamientos de hombre, para que no volvamos a tener esa parte espiritual que Dios nos ha regalado, que es la imagen y semejanza de Dios a través de Cristo. Consolados, consolados, pueblo mío, dice vuestro Dios. Ya 40, Isaías: habla al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. Entonces, a través de Cristo, el Señor, toda esa parte que nosotros íbamos a recibir, la recibió el Señor Jesucristo por nosotros, para que nosotros podamos ser redimidos, ser nosotros los redimidos del Señor, porque el pecado nos apartaba de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Pero Cristo ya cumplió, consumado es. El Señor destruyó el pecado y la muerte en la cruz y nos redimió de la maldición de la ley, de esas fuerzas malignas, y venció los principados, las potestades, los gobernadores de tinieblas y las huestes de maldad que operan los hijos de desobediencia. Por eso tenemos que sacudirnos y venir a esa parte espiritual, que es la Jerusalén espiritual, que viene a través del Señor, a través de la palabra de Dios. El mismo 40 dice aquí, 28: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Esa es la parte que el Señor nos está hablando y diciendo hoy. Esa parte también es una dádiva, un regalo venido de lo alto que Dios nos ha regalado. Dios nos da esa parte espiritual a nosotros, que estábamos débiles criaturas éramos, y ahora el Señor nos da la potestad a través de nuestro Señor Jesucristo de ser hijos de Dios, no por voluntad de carne y de sangre, sino por voluntad de Dios. No depende del que quiere, dice el Señor, ni el que corre, sino el que hace su voluntad. Y el principio de la sabiduría que nos está hablando el Señor hoy es el temor a Dios, y el conocimiento del Santísimo, la inteligencia para apartarnos del mal. Pero eso nos lo regala Dios, Proverbios 9:10. Entonces, esa parte espiritual que nos está dando Dios es para vencer estas fuerzas del mal que fueron arrojadas a esta tierra ya, y esas fuerzas del mal pues operan a los hijos de desobediencia, porque no han querido venir a vestirse de ese vestido de gala, de ese vestido espiritual
que ha sido traído por el Señor Jesucristo, el regalo más grande que nos ha dado Dios, el Padre Dios, al darnos su Hijo unigénito, ya dado a los hombres para ser salvos. ¿De qué? De la ira venidera y este presente siglo malo, lo que estamos viendo, de destrucción, muerte, inclusive cómo la palabra de Dios la pisotean, que es el mismo Señor Jesucristo, que es la misma palabra de Dios, que es el mismo verbo, haciendo cosas que Dios son agravio para Él y abominación, cosas detestables y execrables, como nos va a decir ahora en Romanos 1. Dice la palabra de Dios: no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, al que está cansado, afligido, angustiado, desesperado, necesitado, oprimido por todas estas fuerzas bajas que nos asedian, que es el pecado que nos asedia, porque no hemos querido venir a esa salvación tan grande de ese Hijo de Dios viviente dado por Dios a los que quieren y que creen en Él, ¿ya? Para no desmayar, para no desanimarnos, porque los oprobios son muchos. Al Señor le hicieron oprobios para que no nos lo hicieran a nosotros, ¿ya? El Señor venció el pecado y la muerte, pisoteó el Hades, era imposible que fuera retenido, y resucitó, y juntamente con Él, con los que creen, con los que tienen a Cristo, también van a resucitar y vamos a estar con Él eternamente en la presencia de Dios. Pero tenemos que venir al Señor, tenemos que creer al Señor, tenemos que oír el anuncio, tenemos que, ¿qué nos dice y qué regalo nos está dando el Padre hoy de los talentos, de todo lo que el Señor tiene, cosas grandes ocultas que no conocemos, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a nuestra mente, son las que Dios tiene y nos regala a los que le aman, a los que le buscan. Por eso el Señor nos da a nosotros esa parte de obedecer a Dios antes que los hombres. Dice, Él da el 29, 40, 29, 28, 29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas, porque nosotros no tenemos fuerzas, nosotros tenemos la fuerza, es del Señor, tenemos la energía de Dios, tenemos esa fuerza poderosa que nos da cuando nosotros nos desanimamos, nos deprimimos, nos entristecemos. Si el Señor no está, ese tesoro en vasos de barro, que es esa parte espiritual en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, pues nos van a ganar las cosas de afuera conflictos y dentro temores. ¿Dónde están los temores? En nuestra parte espiritual, en nuestra alma, en nuestros pensamientos que se agolpan un poco de cosas bajas porque no ha habido nada terrenal que Dios no nos dé la salida. Cuando el pueblo de Israel se encontraba con esas fuerzas del mal, malignas, que venían a oprimir, a derribarlos, a destruirlos, ellos oraban a Dios, a ese Dios que los acompañaba, que es el mismo, que no cambia, es el mismo Dios de ahora. Dios es el mismo, en Él no hay variación ni mutación. Dios es una fuerza poderosa que nos fortalece, y cuando le clamaban al Señor y se juntaban y oraban, el Señor les daba la salida a todas estas cosas bajas, terrenales, materiales, que el Señor nos da ese poder para que nosotros podamos vencer todos estos oprobios que nos vienen de un momento a otro. De repente vienen angustias, tristezas, enfermedades, necesidades, aflicciones, pero tenemos la parte espiritual. Pero ¿por qué no echamos mano a esa parte espiritual que Dios nos da, que es un regalo grande, una dádiva, el perdón de nuestros pecados, para volver otra vez en amistad con Dios y tener paz, tener amor y gozo? Pero buscamos unas cosas y refugio en las cosas del mundo, en las cosas de Egipto, en las cosas que nos hacen más daño, porque nos destruyen, porque nos refugiamos ahí y resulta que estamos haciendo teas alrededor de nosotros. Pero el Señor dice, mas buscad la palabra de Dios en Mateo 6:33, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vienen por añadidura. Porque los gentiles buscan son las cosas vanas, temporales, terrenales. Nos alejamos del Señor y Dios no quiere que nos debilitemos, quiere que nosotros nos levantemos. Está escrito, la serpiente de bronce que se levantó en el desierto fue nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por nosotros, pero venció el pecado y la muerte y resucitó. Nosotros también tenemos que
voltear a mirar esa parte espiritual y levantarnos de ese pecado y esa muerte y resucitar. Se levantó en el desierto, en este desierto, donde hay serpientes, escorpiones, todas estas fuerzas del mal que nos debilitan y nos persiguen, porque el enemigo tiene poder y autoridad para el desobediente en este lugar. Pero el que tiene la semilla y la simiente de Cristo se despierta para poder voltear a mirar y poner los ojos en los montes donde viene nuestro socorro. Nuestro socorro viene del Dios viviente, el creador, del hacedor, del que hizo los cielos y la tierra, hermanos, los cielos y la tierra. Entonces nosotros no estamos solos, no estamos desamparados, estamos fortalecidos con Él. Mire, Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas, ¿ya? Los muchachos se fatigan y se cansan, lo que estamos diciendo hoy en los mismos hogares, en las mismas universidades, los ponen a hacer unas tesis y unas cosas tremendas donde ellos se bloquean en su mente y ya no quieren saber nada de estudiar y ya se gradúan y van y cogen una profesión que no es la que estuvieron ahí 10 años matándose en ese pensamiento de que les exigían, y entonces buscan escape en otras cosas porque se cansan. Mire, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Somos débiles, dice el Señor, pero el Señor dice que para eso tenemos la consolación, para eso tenemos al Señor, para eso tenemos la parte espiritual, que es la salida que nosotros debemos de tener a todas estas cosas que son conflictos y comienzan a debilitar nuestra psiquis, nuestro espíritu de nuestra mente, y comenzamos nosotros a variar o a perder o a debilitarnos, y no vamos a ser más que vencedores, porque lo que teníamos programado en nuestro corazón, los derroteros y todo esto se pierde, no da en el blanco. ¿Por qué? Porque estamos débiles, no hay esa fortaleza de tener esa parte espiritual, esa ayuda que viene de Dios, porque Dios no nos dejó, no dice que la tierra no la creó Él para que esté vacía. En Isaías 40 también dice, la creó para que more ese poder de Dios que nos está dando hoy: sabiduría, entendimiento, conocimiento, inteligencia, toda ciencia, ese regalo tan grande y los talentos que hay para que nosotros podamos fortalecernos con esa parte espiritual y dominar nuestra parte terrenal, que es pasajera, temporal, pero tenemos el poder de Dios, que es más grandioso, más sea el que esté en nosotros que lo que está fuera en el mundo. ¿Cómo vamos a vencer a Goliat si no tenemos ese poder de la roca, del Señor, de esa palabra que nos está dando hoy? Porque David mató a Goliat, pero con la roca. Tenía espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, espíritu de entendimiento, espíritu de inteligencia, que el regalo y ciencia que Dios le dio y nos da a todos nosotros como hombres nos da esa parte fuerte, esa fortaleza del Señor. Pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, ¿ya? Levantarán alas como las águilas. Usted sabe el águila que sale, ¿qué hace? El águila se remonta por encima de las tempestades, por encima de todos estos problemas que estamos hablando. El águila se monta por encima de las tempestades, de los tiempos malos, de todas estas fuerzas malignas. El águila hace eso, es una figura que Dios nos da, que nosotros también podemos hacerlo, ¿ya? Dice, como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Gloria a Dios. Entonces, nosotros tenemos que tener esta parte espiritual que es más poderosa, que es la parte del Señor que nos está dando hoy. Y nos da también, aquí mismo en Isaías 11, otra parte que habla sobre esa parte espiritual que nos trajo nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Isaías 11 dice, porque ese poder viene a través de su Hijo, porque hay que darle la gloria a Cristo, a nuestro Señor, que es el regalo más grande que Dios nos ha dado para vencer nosotros esta vida. Nuestro primer estado es pequeño y nuestro postrer estado es grande, pero cuando nosotros crecemos en esa parte espiritual, salimos de lo terrenal a lo espiritual, porque nosotros vamos a resucitar, dice el Señor. Reinado justo el Mesías, 11 de Isaías 11. Saldrá una vara del tronco de Isaí
y un vástago y retoñará de sus raíces, ¿ya? Ese tronco de Isaí y esa vara y ese retoño de sus raíces, ¿ya? Esa vara, ese retoño, ese renuevo que sale de esa parte terrenal de ese padre que venía con el conocimiento a través de la fe de Abraham, esa genética, esa parte escogida que vino de Dios, ese pueblo escogido venía a través de una descendencia, y esa descendencia llegó hasta Isaí, el padre de David, ¿ya? Y reposará sobre él el Espíritu del Señor. Es una promesa, amén. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, aleluya, espíritu de conocimiento y el temor del Señor, ¿ya? Eso es lo que Dios nos regala para poder tener el reposo, para poder nosotros tener reposo, porque este no es el lugar de reposo. La gente anda como la serpiente tortosa y la serpiente veloz, todo lo quiere ya, rápido, no tiene paciencia, es impaciente, quiere enriquecerse de la noche a la mañana, no importa cómo sea, pero ese es el hombre terrenal. Mas nos acaba de decir que si buscamos primeramente el reino de Dios, su justicia, tenemos paz para con Dios. No hay paz para el pecador, no hay reposo si no tenemos esa parte espiritual, que es el regalo más grande que nos ha dado el Señor, que es a través del testamento, el manual, la palabra de Dios, los dichos de su boca, no solamente de pan vive el hombre, 8 de Deuteronomio, sino de la palabra que sale de la boca del Señor, no de nosotros, es la palabra del Señor, porque la abundancia del corazón habla la boca. El Señor nos ha renovado el espíritu de nuestra mente para que eso hablamos. Nosotros no hablamos cosas terrenales ni bajas, hablamos sabiduría que viene de lo alto, conocimiento, entendimiento, inteligencia, ciencia, porque esto es lo agradable y perfecto y es lo eterno. Las cosas terrenales son temporales y las cosas de Dios son eternas, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que esforzarnos por las cosas eternas, las cosas que nunca pasan. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. Nosotros iremos, esta parte terrenal vuelve al polvo, vuelve a la tierra, mas el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Pero tenemos que tener la imagen y semejanza de Dios, que volvió y nos la recuperó nuestro Señor Jesucristo gratuitamente, para que pudiéramos vencer estas fuerzas del mal cainescas, que el Señor nos protege y nos guarda. Espíritu de conocimiento y del temor del Señor, y le hará entender diligente en el temor del Señor. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. No son cosas, la lucha no es contra carne y sangre, no son contra las personas, no son contra las personas que están haciendo cosas negativas por falta de porque son torpes. Porque el Señor dice que aún un torpe, si tiene esta parte espiritual y la busca, pues dejará de ser torpe. El torpe se salvará, pero tenemos que buscar esta parte espiritual que viene a través del manual, viene a través del conocimiento, para que no sigamos en los mismos errores y nos levantemos de las tinieblas a la luz. Y hay que darle muchas gracias al Señor por hoy que nos ha dado este mensaje. Amén. Los esperamos el próximo viernes y nos pueden ver en el canal YouTube Fuente de Vida Víctor Ávila. Dios les bendiga. Amén. Buenas noches. Escuela Maternal Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Cordaire, 30 años de experiencia educacional en preescolar.